Buenas tardes, compañeros, compañeras. Para los que vienen por primera vez, les damos la bienvenida a este seminario permanente en Psicología Social Comunitaria, una aproximación al estudio de los pueblos originarios. Les comentaba, este ciclo, este es el tercero que estamos celebrando. Ya llevamos 1 año y medio trabajando en el seminario, el cual nos ha dado, la verdad, muy grandes frutos. Ha sido un espacio para intercambiar experiencias con profesores, investigadores de diferentes latitudes que se han adentrado al estudio de los pueblos originarios, no solamente desde una perspectiva psicosocial comunitaria, sino también desde otras perspectivas como la histórica, la antropológica, la sociológica y también la jurídica. En el día de hoy nos van a acompañar, por una parte va a ser una presentación vía cara a cara y otra vía Skype. El día de hoy nos va a acompañar el maestro Ulises Gutiérrez Barrera. Estamos esperando todavía que llegue. Él nos va a hablar sobre el espacio público, espacio comunitario, los pueblos originarios en la Ciudad de México. El maestro Ulises ha venido desarrollando un trabajo con pueblos originarios desde una perspectiva antropológica y está trabajando actualmente en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de aquí de la UNAM. Y la doctoranda Lucrecia Petit, ella es psicóloga de la Universidad UBA, donde actualmente trabaja e investiga, y nos va a hablar sobre la memoria social en los mapuches y su pertenencia comunitaria. Les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que estos ciclos son cada 15 días, en este mismo horario, los lunes de 4 a 6 de la tarde. ¿Sí? El objetivo específico de este ciclo es brindar al investigador, herramientas teóricas, conceptuales sobre el estudio de los pueblos originarios como categoría diferencial de los pueblos indígenas a partir de una perspectiva interdisciplinar, enfatizando los constructos de la psicología social comunitaria. Bueno, vamos a hacer, una breve presentación de los currículos de nuestros participantes del día de hoy. Y comenzaremos, si no llega en el momento el maestro Ulises, con la doctoranda Lucrecia Petit. Actualmente el maestro Ulises se encuentra en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, realizando un seminario sobre pueblos originarios, además de realizar investigación sobre el mismo tema. La doctoranda Lucrecia Petit es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesora en Psicología a nivel medio superior y doctorada en Psicología, desarrollando la tesis titulada Las construcciones psicosociales de memoria y de identidad de una comunidad mapuche, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, docente e investigadora de la Facultad de Psicología en el área social comunitaria y forma parte de equipos de investigación dedicados al estudio de las problemáticas rurales y procesos psicosociales de identidad y memoria en comunidades indígenas. Bien, comenzamos entonces. Bueno, los saludo, yo soy Lucrecia, no las puedo ver, pero seguramente si hay algo que no se entiende o hay algo que tengo que ir más lento o hablar más fuerte, me lo hacen saber, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, primero es un placer compartir con ustedes algo de lo que estoy pensando sobre pueblos originarios, sobre todo vincularlo con la psicología. Lo que pensé mucho más específico, especialmente para ustedes, tiene que ver con algo que llamé el pueblo mapuche recuerda su pasado y reafirma su permanencia en el presente. Una comprensión desde la psicología a partir de la memoria social. Como expliqué recién en la presentación, y creo que así es el objetivo del ciclo, la idea sería brindar algunas condiciones teóricas vinculadas con la memoria, pero como hay poco tiempo voy a hacer una breve introducción. Y
en todo caso después, si no hay preguntas, podemos seguir debatiendo o aportando mucho más a cuestiones teóricas, pero me interesa poder aplicar todas esas cuestiones teóricas y esas herramientas al caso de las comunidades indígenas, en especial del pueblo mapuche. Bien, entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver primero con algunas cositas introductorias, un poco para que ustedes comprendan el contexto histórico de la Argentina, con algunos objetivos y algunas preguntas posibles desde la memoria social, y luego sí me voy a detener con lo que quiero compartir, que es un tipo especial de memoria para que podamos pensar cómo es que el pueblo mapuche y otros pueblos originarios pueden construir memoria, silencios, olvidos, qué cosas se van a recordar, de qué manera, y ahí sí ya nos metemos un poco más de lleno al caso del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en torno a la memoria social. Y por último les voy a plantear algunas ideas, algunas reflexiones, y las abro luego para charlar, compartir y seguir pensando. ¿Sí? Bien, entonces, como les contaba, algunas cositas introductorias que quisiera compartir con ustedes. En principio, tener en cuenta, al igual que en toda Latinoamérica, con la llegada de los conquistadores a América, hay un proceso de aislamiento, hay un proceso de inicio de prácticas políticas y proyectos genocidas, pero en especial en Argentina esto se vio muy fuertemente con lo que se llamó la conquista del desierto. Entre comillas, se llama la campaña del desierto, porque el desierto era la representación social, el imaginario que se tenía de las zonas donde estaban habitadas por indígenas, ¿no? Sería el desierto porque no había nada, se da cuenta que los indígenas ni siquiera eran tomados como personas, ¿no? O sea, es algo para destacar. Esto arranca en 1879 al mando del coronel Julio Espino Roca, entre otras cosas, a modo de una guerrilla. La mayor cantidad de avenidas de todas las ciudades del país llevan el nombre de Julio Espino Roca. O sea que fíjense que todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestro país para defender y para reconocer la existencia de los pueblos. Entonces, en esa época, a fines de 1900, principios ya del siguiente siglo, empieza a configurarse un Estado-nación argentino que no quería una población blanca, europea, y por eso manda a matar precisamente a la población indígena y los demás prisioneros, los llevan presos a celdas, los llevan presos a museos, son tomados como prisioneros en museos, donde son expuestos en los casos que llegaron vivos, ¿no? Porque los hacían caminar durante el día sin comida ni bebida. Bueno, simplemente como para hacer un breve contexto de lo que pasó con los pueblos originarios y en especial el pueblo mapuche, que cuando esta campaña del desierto va de la Patagonia, la zona que habitaba el pueblo mapuche y tehuelche, la mayoría de estas políticas va hacia este pueblo original. Entonces, por supuesto que el Estado argentino no reconocía la presencia étnica, no le interesaba la vida comunitaria que mantenía el pueblo mapuche. Para ese entonces también estaba conformándose, así como acá estaba Argentina, estaba el Estado chileno. Fíjense que en realidad el pueblo mapuche estaba a ambos lados de la cordillera. Iba y venía de una disputa y luego los estados nacionales levantan, ¿no?, sus barreras y
derechos internacionales que defienden los pueblos originarios, y empieza en los últimos años a haber un activismo muy importante con movilizaciones, una participación activa de la población indígena, que es haber un autorreconocimiento. Las personas empiezan a decir, yo tenía un abuelo, yo tenía un familiar, quizás yo también sea descendiente originario. Tiene que ver con una recuperación, resistencia, toda una cuestión donde empieza a visibilizarse lo que estaba bastante invisibilizado, ¿no? Lo que estaba bastante oculto. Ahora, casi siempre la cuestión central tuvo que ver con la posición de la tierra. Si nosotros consideráramos mapuche, justamente la lengua mapuche, que es el mapuche común, tiene que ver con las personas que pertenecen a la tierra, gente de la tierra. Y uno de los conflictos centrales que se mantienen hasta el día de hoy tiene que ver con la posesión de la tierra y el uso de los recursos naturales están justamente en ese territorio. Entonces, a partir de toda esta situación problemática del pueblo mapuche, nosotros podríamos pensar cómo viven actualmente, cómo hicieron para pasar de esta historia sencilla, de un contexto histórico de persecución, de muerte, aniquilación, de tomarlo de prisioneros, de secuestrarlo, de exponerlo en museos, de todo tipo de violencia simbólica, física, por supuesto. ¿Cómo hizo esa gente y sus familiares para llegar al día de hoy y para seguir autoafirmándose como mapuche? ¿Qué estrategias tuvieron que desplegar a lo largo del tiempo? ¿Qué dificultades tuvieron? Y en este contexto lo que me interesa pensar es cómo opera la memoria. A partir de esto lo que podemos pensar es qué se recuerda de este pasado, cómo se recuerda y qué interpreta las poblaciones mapuches, cómo lo reactualizan en el presente. Entonces, particularmente, ¿cómo recuerdan sus campañas militares y los tiempos en los que perseguían y mataban a sus familias? ¿Qué versión del pasado se reconstruye en las sociedades mapuches? Y por supuesto, varían mucho de la historia oficial. Quizás quienes están escuchando tengan algo, o en los casos en los que piensan, con los que trabajan, con los que estudian, seguramente van a ver que es una versión muy distinta de que es la versión oficial, la memoria hegemónica, la historia hegemónica, y lo que cuentan, lo que pasó, la experiencia de los pueblos originarios. Vamos a hablar de una distancia muy grande, por eso es importante escuchar y comprender la versión de los pueblos originarios. Entonces, no voy a entrar mucho en cuestiones teóricas para no aburrirnos y para que no se nos pase el tiempo, que tengamos tiempo de justamente conectarnos con lo que más me interesa compartir. Pero algunas cositas que son realmente para que tengamos todos nosotros.
en la última dictadura militar, el 24 de marzo de 1976, justamente hoy, mientras estoy acá tomando con ustedes, en una plaza, que es la plaza emblemática del pueblo, del 5 de mayo, donde las personas están justamente recordando y viviendo por verdad y por justicia. Este día, el 24 de marzo, es feriado para todo el país, se conmemora como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Justamente para recordar el horror de la última dictadura militar. Todo el sujeto, porque las actitudes se vuelven a este tipo de memoria que tiene que ver con la memoria traumática, que tiene que ver también con testimonios, porque también los juicios que fueron muy importantes para justamente expulsar a los militares responsables. Ahora, a mí me parece que también queda pendiente un abordaje hacia la memoria indígena, es una memoria particular. Como grupo subalterno, me parece que hay que pensar otro tipo de memoria que pasa más del trauma, sobre todo en Argentina, con la impronta psicoanalítica, clínica, me parece que hay que poder superar esta concepción teórica y poder pensar algo acorde al modo que las poblaciones recuerdan, silencian, olvidan y transmiten su propia memoria y su propia identidad. Particularmente yo estoy trabajando con la comunidad mapuche de la provincia de Chubut, que queda al sur de la Argentina, lo que se llama la región patagónica. Les comparto aquí brevemente algunas preguntas que estaba haciendo para pensar qué hay en esta comunidad, que abro un pequeño paréntesis para que ustedes puedan enmarcar. En Argentina, cuando nosotros hablamos de pueblos originarios, no hablamos de gente que vive de otra manera, no hablamos de gente que habla en otro idioma. Lamentablemente, con la introducción de la escuela y la matriz estatal, en todas las comunidades se habla español, castellano, hay una cuestión de avanzada, digamos, occidental en todas las comunidades que tiene que ver con la conexión de internet, el uso de celulares, cables, con la ropa que se usa moda. Entonces, hay que poder contextualizar que no estamos hablando de comunidades cerradas, que mantienen una tradición y que no tuvieron contacto. No, estamos hablando de que comunidades que reconocen mismas, pero que también reconocen un montón de otros usos y herramientas del mundo actual, ¿no? Bueno, entonces, a mí me interesaba preguntar, ¿qué hace una comunidad de esa forma? ¿De qué manera han elaborado o utilizado todo lo relacionado con las persecuciones y las matanzas de los pueblos? ¿De qué pasado hablan sus relatos? ¿Cómo se transmiten los relatos a los pueblos? Recuerden que yo les dije que la campaña del texto comenzó en 1879. ¿Qué se recuerda? ¿Cómo se asistió? ¿Cómo se interpreta? Tanto lo verbal como lo que no puede expresarse verbalmente, por lo que no se puede contar a otros que no son parte de la comunidad. Los sonidos con los que implican pérdida de identidad o amenazan a la cotidianidad de la comunidad. Bien, a partir de esto entonces, ahora sí, con esta introducción que creo que no ha sido tan larga, quiero compartir con ustedes
pilar de memoria que se construye en principio en el pueblo mapuche, quizás pueda luego pensarse para otros pueblos originarios. Me voy a centrar en dos tipos de memoria. Una es la memoria fundacional y otra es la memoria de desplazamiento. La memoria fundacional marca una narrativa sobre el origen y la fundación de la comunidad. Cuando yo iba a la comunidad y preguntaba por el origen, por el pasado en realidad, todas las respuestas tenían que ver con esto que yo ahora les hago con memoria fundacional. Bueno, la historia de la comunidad comenzó en el año 1923, cuando nos entregaron por secreto que existía la tierra, ¿no? Todo el origen del pasado se situaba ahí, en 1923, en un decreto presidencial que se daba la tierra, y agregaba en 1932 empieza a funcionar la escuela. A mí me quedaba como contradictorio, porque justamente la matriz estatal que había perseguido, que había matado a sus familiares, era el Estado, ellos lo tomaban para marcar el origen, ¿no? Para fundamentar el origen. Y la escuela, como les comentaba recién, a partir de la escuela empieza a emplearse la lengua castellana y empieza a dejarse la lengua mapuche. Sin embargo, esto era tomado como puntos importantes para hablar del origen y de la fundación de la comunidad. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la fundación de la comunidad, yo les dije que había una restricción, justamente mis familiares tuvieron que ir moviéndose buscando otras tierras donde se establecido. Esta restricción no se incluye en estos relatos sobre el origen, ¿no? El origen arranca cuando ellos ya están en esta tierra, por lo tanto, no hay nada del pasado previo que se incluya en la situación de la comunidad. Ahora bien, esto en un primer momento. Luego sí aparecen ciertas narraciones que incluían justamente todo el desplazamiento y todo el sufrimiento de familiares. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué la comunidad muestra este pasado? ¿Por qué es necesario hablar de esta fundación, de este origen y de lo fundacional? Una primera cuestión que podemos pensar es que esto aporta legitimidad y existencia. Yo les contaba que el pueblo mapuche y el resto de la población indígena estaba sumamente invisibilizada, negada, justamente querían hacer desaparecer. El decir, estas tierras se nos otorgó el presidente, en ese momento era Audiar. Aquí hay una escuela, aquí los niños se educan. Esto mostraba legitimidad, esto mostraba un reconocimiento estatal. Y esto también mostraba existencia. Por supuesto que la comunidad hizo su propio uso de estas herramientas, de estas instituciones. En el día de hoy en la escuela se cuenta con el aspecto cultural bilingüe que se enseña también la lengua mapuche. Y a la vez, en estos espacios, lo que empezó a suceder es que las personas se identificaban como mapuche, pero también como argentinos. No querían dejar de ser argentinos. Estratégicamente querían sentirse e identificarse como ciudadanos argentinos. Es decir, Argentina tocaba todos los derechos del resto de los ciudadanos.
que empezaron a buscar estrategias para agitar este pasado y para imprimirle el sentido marxista a todo esto, ¿no? Ahora bien, esto después si quieren nos metemos en ciertas históricas, cómo funciona el Congreso, el primer cacique, todo lo que tiene el cacique, pero quiero meternos más con el otro tipo de memoria porque quiero leer un relato que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero creo que merece ser compartido. Y a la vez quiero contar que cuando uno hace investigación social, lo primero que se encuentra es esto, no, yo acabo de contar. Esto aparece en documentos públicos, está en instituciones, el libro histórico que aparece en la escuela, cuenta este relato, lo cuenta a modo de un cuentito así. Pero cuando uno quiere comprometer la realidad de los pueblos originarios, uno tiene que poder ir de lo que en principio está mostrando una persona ajena a un investigador, alguien que viene a conocer qué está sucediendo en esa comunidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta memoria personal, tenemos también otro tipo de memoria, a lo que yo llamé la memoria de desplazamiento. La memoria de desplazamiento son el modo de las historias escritas. Son memorias de narración oral, son memorias que se recibieron según la poética mapuche, son memorias que son que tienen una carga emotiva, definitiva, muy triste, muy dolorosa, se vincula con el tiempo, la injusticia, y todo lo que uno podría pensar si no recordaba el tiempo que estaban abiertas al público, estas otras memorias estaban mucho más resguardadas en el ámbito íntimo. Estas historias tristes que hablan justamente de este movimiento cruzado, niño, de los desplazamientos, de cómo ellos corrían, del viaje, ¿no? Tuvieron que transitar hasta llegar a las tierras centrales. Todo este desplazamiento es recordado, por un lado, como la guerra, ¿no? Que aparece una palabra fuerte, la guerra. Y la guerra incluye las matanzas. Pero por otro lado también está el escape. El escape era la búsqueda de la tranquilidad, para que dejen de perseguirlos y dejen de matar. Entonces, tanto la guerra como el escape y la huida aparecen en algunos relatos, y es un tiempo que los abuelos caracterizan como el andar y disparar, ¿no? Son los tiempos de los varones, los tiempos en los que andaban y disparaban. Quizás en otros grupos subalternos también hasta este tipo de memoria que tiene que ver con
muestro una partecita de un relato de Celia, ¿sí? Con esa recuerda que contaba sus abuelos. Es así. En esos tiempos que él andaba disparando, porque era abuelo, era el senador María Rosa. En esos tiempos que él andaba disparando, dice que era todo distinto. Cuando los tiempos que ellos andaban disparando, lo que yo no sé de quién, no me acuerdo de quién. Tiene que haber contado, pero no me acuerdo de quién se disparaba. Fíjense, lo que vale trató de decir con relato es que no importa dónde, no importa de quién, pero que los abuelos disparaban. Estaban disparando, se disparaban. Todo esto que para nosotros quizás faltan datos, ¿no? ¿En qué dónde, en qué año, en qué lugar, a qué otro lugar se comía? Todo esto tiene sentido para la próxima. Es un sentido que está resguardado. Por eso yo creo que este tipo de memoria existe también las claves para analizar todo esto que está un poco encriptado y que por supuesto tiene que ver con la policía y la cosmovisión madura, con estos marcos. Desde ahí se puede pensar y entender estos recuerdos y estos entonces, todo esto se fue transmitiendo y esta transmisión a la vez marca secretos y marca lugares a resguardar. Todo lo que nosotros podríamos decir, lo que la historia no pudo mostrar, ¿no? Todo lo que la historia no pudo decir, lo podemos conseguir a partir de la memoria, a partir de lo que recuerdan los propios sujetos partícipes o los propios sujetos que recibieron esta transmisión. Y por eso pensar desde la memoria permite poder entender las maneras locales de recordar y de transmitir lo vivido. Vamos ahora a leer un relato miren, cuando yo fui a la comunidad, hablé con esta señora, con Federica Vino, recién las últimas veces que hablé con ella, me contó este relato. Este relato le presta la atención, inicia con una frase que es: sabía contar mi abuelito. Suele terminar también con: eso sabía contar mi abuelito, sabía contar. Este tipo de relatos, otras investigaciones han mostrado que los relatos propios del pueblo mapuche son los que dan una historia. Esta narración mapuche, entonces, me la cuenta doña Florinda Tino, que es la nuera del cacique Guillermo Durén, y cuando en los relatos diarios no se usan de modo justo, sí se incluye en este tipo de relatos. Y van a ver que hay algunas frasecitas en donde se usa la lengua mapuche. Es un diálogo que tuvimos, y es una señora que actualmente tiene casi 100 años, bastante sola, así que algunas cosas se me tenía que andar repreguntando, pero creo que entiendo bastante. Comienza doña Florita hablando de su mamá. Dice: porque ella no me contaba, sabía contar que ella dispararon para el norte y entonces ahí se quedaban. Fíjense que ella sabía contar, ¿no? Me preguntó: ¿y de dónde disparaban? Disparaban de a donde los venían a pelear, pero no sé, venían a pelear acá. No sé a dónde pelearían cuando andaban los salones. Bien por los salones. Sí, afuera salones. Una frase ¿cómo decían? Afuera malones, habían sido los paisanos.
matarlos. Y ahí entonces disparaban ellos. Entonces ellos disparaban y se salvaron. Mi mamá vino. Entonces vino, disparó a mi mamá y mi abuelito parece que también ahí lo mataron. El marido del que era mi abuelo. Entonces llegó esa misma. En dos que se armó con un paisano, con un huesca. Entonces ahí nació mi mamá, una sola hija. Cuando vino mi papá, disparó de ella, porque estaban matando a los paisanos. Entonces se vinieron para acá, dispararon para el sur. Y entonces allá quedó mi abuelito, mi abuelita. Después vinieron ellos, a la tira de mi papá. ¿Dónde habían quedado? Se quedaron porque ahí los sacaban a los paisanos. Les sacaban los huinos, los chilenos, venían a quedarse ahí. Entonces venían ellos y los sacaban de ahí. Pero se habían quedado en Mendoza o en otro lugar. Sí, después se fueron. Después de allá lo corrían. De Mendoza lo volvían a correr otra vez. Y así vinieron ellos. Por ahí sabían estar un año o dos. Por ahí los sacaban, los corrían. No se llamaban pelear, matar. Sabían andar esquiando y a caballo, por fuera y esos sonidos como sí. ¿Quiénes esquiaban? Los buenos, los de blanco, con estos, los paisanos también. Los paisanos salían con esa cañita y unos flechas azules. Y luchaban nomás con niños también. ¿Y los buenos con qué andaban? De pronto. Sí, los buenos se atropellaban ellos. Cuando podían peleaban también, cuando no disparaban. Pero con qué andaban, con algún rifle, claro, los buenos sí. Los paisanos no. Los paisanos sabían andar con cañitas, esas cañitas que salen así, esas cañitas largas que le ponían una flecha en la punta. Con eso se sabían disfrutar los paisanos. Muchos paisanos murieron así. Sabía contar mi abuelito. Padre de mi papá sabía contar eso. Yo ya era grandecita, por ahí sabía escuchar, y después no escuchaba más. Cuando peleaba, sí, peleaba, no sé, los paisanos hablaban ellos, escribe niños, niñas, alcahuitas y los altos, para matar los paisanos, para que no haya paisanos. Corría mamá, a pelear mamá. ¿Cómo era Teresa, no? Todos quieren vivir. ¿Por qué no viven tranquilos en un solo lado? Eso sabía contar mi abuelito. Él también dice que anduvo ahí, enseñando. Bastante evidente, ¿no? El relato. Todo lo que uno al principio había dicho, no recordaba nada de la campaña del desierto, de los militares que lo perseguían. Estaba en un relato con características de narración propia del pueblo mapuche. Y en el relato claramente aparece, ¿no? Era de persecución, era de muerte, que eran los que se salvaron y los que dispararon para el sur. Aquí hay un proyecto de matar al paisano, que fue la condición subalterna, que venía los blancos, los huincas, militares venían con rifles, y los paisanos, los mapuches, con una cañita, aunque ellos se defienden. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Nos quedan unos minutos para unas reflexiones más. Espero que estén siguiendo, que no hayan cabeceado mucho. Todos están muy interesados y si gusta podemos seguir 5 minutos más y después pasamos al trabajo de Ulises. Entonces, en estos últimos 5 minutitos, esto por supuesto queda abierto a preguntas, a discusiones, intercambios. Nos gustaría mucho poder intercambiar con ustedes ideas. Pero en estos últimos minutitos quisiera poder repensar cómo el modo propio de construir la memoria de las poblaciones mapuches, o sea, de los mapuches en tanto grupos indígenas, cómo son modalidades propias
justamente lo que ahí tiene presencia la doctora Erasto, lo que viene estudiando es el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Justamente ese sentido de comunidad es necesario y para eso se instalan ciertos recuerdos para poder sentarse con otros y para poder sentirse parte común con otros, ¿no? Ahora, lo que yo les contaba, esta narrativa, esta memoria institucional, en contraposición a esta memoria del pensamiento, que claramente coexistan las dos. Ahora, lo más triste, lo que es más dolorosa, un poco el infierno, las luchas, los saqueos, los abandonos, las torturas, las muertes, esto no es considerado en la historia institucional. La historia institucional nos muestra todo, nos muestra lo que pudo hacer, nos muestra los parámetros cumplidos. Y justamente se utiliza para mostrar esta visibilidad y esta integración de la sociedad. Voy a investigar, aparecen estos silencios, cargas afectivas, aparecen estas críticas literarias que suele mostrar la historia con ellos el recuerdo de que no sé, de que debe haber pasado que no me acuerdo, lo mismo, no lo sé. Estos saberes podrían ser ciertos o secretos, que no saberes hacer ver todo yo, podría pensar, mirar dentro de nuestra realidad, saberes viejos, recuperarlos. Cada vez que nos mencionan cosas, memoria sobre los momentos o vivencia, y nos genera también una construcción del silencio, que tiene algo Por eso es que estas trayectorias marcan estos recorridos con un marco de interpretación donde en muchos casos aparecen ceremonias, en estas trayectorias y en estos recuerdos aparecen cruces de ríos. Bueno, eso no es representativo, sí, para el modo de narrar la trayectoria mapuche, cruzar el río, estar con los animales, esperar la aparición y el nacimiento de los nuevos animales, escuchar las voces de los dioses. En muchos relatos aparecen los sueños, aparecen los dioses que se presentan y que orientan
marcan el camino, que marcan el destino y que reorientan, que también dan fuerza para seguir y dan fuerza para continuar. En ese sentido, entonces, lo público y lo íntimo son dos niveles para realizar una memoria, ¿no? Tiene que ver con lo expresable y lo invisible. Lo expresable es esta memoria pública, la memoria fundacional, del origen de la comunidad, y lo íntimo es lo invisible. Quizás por vergüenza, quizás por tanto dolor. Tiene que ver con todo lo que decíamos de son torturas y muerte. Y ya para cerrar, la última idea que quiero compartir es que estos dos niveles, lo público, lo íntimo, lo fundacional, los desplazamientos, lo expresable, lo invisible, puede que estén juntos en una memoria que podríamos llamar memoria plegada, una memoria en pliegue, ¿no? Un pliegue, a ver si se ve, un pliegue sería la tela junta, o sea, si son de tela, ¿no? En el centro no se ve lo que hay, está plegado, pero está. Yo muestro algo y otra cosa aparece oculta para ustedes, pero está en el pliegue. Justamente puede que los pueblos originarios armen de memoria de ese pliegue, donde muestran algo estratégicamente, donde resguarden, se reserven, mantengan en secreto muchas cuestiones que tienen que ver para la propia comunidad y para el propio pueblo, que no necesariamente tienen que mostrarse o hacerse conocer. No son pérdidas, no son negaciones, son resguardos, son secretos, y creo que cuando nosotros, desde el mundo occidental, académico, en el mundo blanco, cuando nosotros decimos que olvidaron, usan jeans, miran autorizables, ya no son más indígenas, me parece que eso es un detalle anecdótico. Cuando nosotros creemos que está todo perdido, lo identificado, ¿no? No hay más contrario, siempre hay grupos y comunidades que recuerdan mucho más que nosotros y que aún con cuestiones siguen guardando tienen sentido para la comunidad y necesitan seguir abierto que bueno, estamos acá y en todo caso después aguardo preguntas, comentarios y seguimos intercambiando. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la participación del maestro Ulises. Bienvenido, maestro Ulises. El maestro Ulises, como les había comentado en el inicio de la presentación de este ciclo, nos va a hablar sobre el espacio público, espacio comunitario, los pueblos originarios en la Ciudad de México. Llegado tarde y la otra es que vengo saliendo de una pequeña infección en la garganta, entonces voy a tratar de hacerme escuchar porque tengo que hablar como muy forzado y esto me lastima a lo largo un poquito la voz, se me irrita la garganta, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para que sea entendible lo que tengo que decir. Como ya viendo, bueno, antes que nada también muchas gracias a la doctora Lazo por la invitación a este seminario donde ya muchos de mis colegas han participado. En esta ocasión también tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Andrés Medina, que ya también participó una vez en este seminario. Entonces, mi ponencia se llama Espacio Comunitario, Espacio Público, los pueblos originarios en la Ciudad de México. Los pueblos originarios de la Ciudad de México son comunidades que se reorganizaron en el siglo XVI, resultado de la política de congregaciones impulsada por la administración española. Desde un principio, los pueblos estaban en el económico de la Nueva España. Se ha ido transformando exponencialmente en estos años. La demanda de espacios habitables es cada vez mayor debido al crecimiento de la población.
Este crecimiento de población a su vez demanda un gran número de servicios, comunicación, transporte, entretenimiento, seguridad, etc. Se crean en consecuencia nuevos centros comerciales, escuelas, oficinas, departamentos. Se mejoran o se construyen vías de comunicación. Y de hecho se dice que la ciudad favorece a los automovilistas dejando de lado otras formas de movilidad. Las antiguas plazas con sus iglesias y sus kioscos, lo mismo que las antiguas callecitas estrechas, como un recuerdo de la plaza inicial de estas comunidades, se ven ahora como islas en medio de un mar de concreto, surcado día a día por miles de autos. Así surgieron la avenida de los Insurgentes, el circuito interior, el periférico, el eje central, los ejes que atraviesan la ciudad, ya sea en el norte o en el sur, solo por mencionar algunos. Los trayectos del tren ligero, el suburbano, el sistema de transporte colectivo, el metro, etc., también contribuyeron a la transformación del panorama. Basta revisar las fotografías que los habitantes de los pueblos originarios tienen de las décadas de los 60 o los 70 para observar los cambios tan drásticos que sufrieron, pero además permite constatar cómo su antigua traza fue segmentada, mutilada por importantes ejes viales y avenidas ya mencionadas, por los que hoy en día circulan miles de automóviles. Algunos casos son, por ejemplo, los pueblos de Coyoacán, en donde el eje 10 sur o la avenida Pacífico atravesaron sus territorios, o en la parte norte, donde la avenida de los Insurgentes ocupó una parte de Santa Isabel Tola, antiguo pueblo cercano a la Basílica de Guadalupe. Más recientemente, la construcción de la línea dorada del transporte colectivo metro afectó a varios pueblos por donde circula, incluyendo Santiago, Zapotitlán y Atlaltén, famosos por sus fiestas patronales y sus carnavales. Pero los ejemplos son innumerables y este espacio no alcanzaría para presentarlos a todos. El espacio comunitario y el espacio público. Aquí entonces la atención está marcada porque lo anterior significa la utilidad pública de buena parte de los territorios de lo que constituían sus territorios, puesto que a través de estas vías de comunicación transitan a diario miles de automóviles y personas en su recorrido al trabajo o a la escuela. Una afectación parcial de algunas de estas vías significaría el colapso de una parte de la ciudad a una especie de efecto dominó, ya que están conectadas unas con otras. Este es el escenario donde se llevan a cabo año con año los rituales de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Etnográficamente se han documentado, se tienen noticias de un gran número de prácticas comunitarias, entre ellas fiestas patronales, carnavales o peregrinaciones, solo por mencionar algunas. Aunque existen en muchos de los antiguos pueblos de los antiguos pueblos en toda la ciudad, sus manifestaciones son más notorias en las delegaciones del sur surponiente, principalmente Tláhuac, Milpalta, Xochimilco y Tlalpan. Estas prácticas comunitarias, como las fiestas patronales o los carnavales o las procesiones, son expresiones culturales cuyo efecto recaen en todos los habitantes de sus pueblos. Impactan en su identidad, en su sentido comunitario, de pertenencia y en un sistema de creencias atravesado por la cosmovisión norteamericana. Como yo lo noté, estas prácticas se realizaron desde mucho tiempo atrás, antes de que la marcha urbana los alcanzara. Ahora se siguen llevando a cabo, pero sus territorios los comparten con miles de personas al haber sido transformados en espacio público. Así, estas prácticas se han convertido en una forma de delimitar física y simbólicamente sus territorios, señalando los límites de sus espacios, una forma de mostrar su presencia y vitalidad. Así se celebran a lo largo del año los carnavales, fiestas patronales o peregrinaciones de los diferentes pueblos. Para los espectadores, transeúntes o automovilistas que no tienen conciencia de que están sobre un antiguo territorio comunitario, resulta molesto, reaccionando muchas veces de forma agresiva, ya que las consideran un problema o un derroche de recursos sin sentido. Si quieres dar a la siguiente, por favor. Visualizar un tejido de relaciones que conforman circuitos entre todos estos pueblos, circuitos de intercambio, circuitos económicos, por ejemplo, donde se comercializaban productos del campo, fuerza de trabajo, elementos para los rituales como bandas de música, flores, veladoras, fuegos pirotécnicos, donde cada pueblo es reconocido por ser fuente de alguno de ellos o especialista en alguno de ellos. Así, por ejemplo, si hablamos de fuegos pirotécnicos o de pirotecnia, pues está San Juan de Xtayopan, por ejemplo.
pero también un circuito social, es decir, los habitantes de los pueblos, sea por matrimonio o por haber cambiado de residencia, frecuentemente visitan a otros pueblos, señalan estas relaciones de forma ritual, ofreciendo comidas o ofreciendo comidas a sus visitas, o cuando por ejemplo se ofrecen para darle de comer a las bandas de música o a las promesas. Pero también estas redes de parentesco o amistad resultan al mismo tiempo redes de apoyo, que en algún momento pueden ser activadas con fines políticos. Esta es solo una muestra de la densidad de relaciones que se tejen en los pueblos originarios, más notorias en esta zona y que se expresan en sus prácticas que resultan de vital importancia para la reproducción del sentido comunitario. Es en esta dirección que esta parte de la ciudad la he pensado como, y tomando un término prestado de la biología, como una especie de zona de amortiguamiento del sentido comunitario. Partiendo del punto anterior, es que he propuesto en otro trabajo, en mi tesis de maestría, una metodología con un enfoque relacional para el estudio de los pueblos originarios de la Ciudad de México, donde se toma en cuenta no solo al pueblo en cuestión, sino el conjunto del cual es parte, marcado por el conjunto de relaciones ya señaladas anteriormente, puesto que el sentido comunitario no se reproduce solo al interior de cada pueblo, sino en conjunto. Estas comunidades no representan ni entidades separadas, ni de otros pueblos, ni de la ciudad. Y bueno, a manera de conclusión, quisiera señalar que estas ideas presentadas aquí están en desarrollo y que han surgido a partir de la observación en campo y la lectura de trabajos, con lo cual se recuerda la necesidad de seguir estudiando lo que sucede en los muchos pueblos originarios de la Ciudad de México y sus formas de adaptación a las presiones de la urbe. Con ello se crean documentos académicos, pero a la vez se dan herramientas para que sus habitantes reclamen sus derechos sobre el uso de sus territorios. Muchos de ellos ahora transformados en espacios públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Ulises y a la doctora Lucrecia por sus aportes del día de hoy. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, reflexiones y comentarios. Me parecería interesante que a lo mejor hiciéramos ciclos así de 3 preguntas y se responden y posteriormente otras 3. ¿Sí? Bueno. Sugerencia Buenas tardes. Pues me parece como muy interesante todo lo que nos comenta. Sin embargo, a mí me surge como la duda de decir, bueno, uno que no es parte de un pueblo originario, ¿cómo puede contribuir a que estas prácticas se sigan dando? Porque finalmente, como dicen, o sea, a lo mejor paso a lo mejor un día con mucha prisa y pues igual y la calle está cerrada, ¿no? Entonces pues también uno como ciudadano dice, bueno, pues sí, ¿no? También tengo que pasar, etcétera, pero cómo también uno contribuye para que esas prácticas se sigan pues, fortaleciendo o se sigan cultivando, no lo sé. Bueno, hacemos 3 preguntas y luego respondemos. para mí? Yo pienso, ¿Sí? porque para los mapuches no. Más vale preguntar. La licenciada Petit, ¿en qué medida el que hablen una lengua como la mapuche no les permite acudir a una memoria más antigua? Es decir, hay mapuches también en Chile, hay en otras regiones. ¿En qué medida alguien que habla mapuche en una comunidad no establece una reflexión sobre la antigüedad de su lengua? Creo que este es un referente importante. ¿Escucha bien, perdón, licenciada? ¿Podrían repetir porque entendí muy poco? Y
ser más clara en la respuesta. ¿En qué medida el que se hable la lengua mapuche, en qué medida el que se hable la lengua mapuche no permite construir una memoria acerca del origen de esa lengua? Es decir, si hay otras comunidades que hablan mapuche, sabiendo además que hay mapuches en Chile, no hay una reflexión que permita ubicar en un pasado más remoto sus orígenes, sino la memoria más situacional y más circunstancial que está marcada por la fundacional. ¿La participación? Bueno, vamos a seguir con una siguiente pregunta, hacemos el ciclo de respuestas. Bueno, me pareció muy interesante esta propuesta sobre el planteamiento dicotómico entre espacio público y espacio comunitario. Y vemos que el espacio público y comunitario convergen en la realidad de la ciudad, ¿no? Presentar esa dicotomía, si lo correlacionas y decías, bueno, como que hay una línea divisoria, hay una línea entre lo que son los pueblos originarios en el norte, a diferencia de los pueblos originarios en el sur, y entendí, si no estoy mal, que el sentido comunitario se ve reducido en el norte en relación a cómo están en el sur, ¿no? Sin embargo, me gustaría que profundizara en relación a este sentido de comunitario, entendiendo sentido de comunitario en relación con la pertenencia comunitaria, con las relaciones de influencia, con los lazos emocionales que se construyen en la comunidad, con la necesidad de resolver problemas conjuntos. ¿Por qué podría presentarse una situación así como tan fragmentada, ¿no? De un espacio al otro, ¿no? Y también complejizar un poquito más esto, porque considero que lo público, hablar de lo público, del espacio público y el espacio comunitario, depende también el referente teórico conceptual desde donde se esté trabajando, ¿verdad? Pero presentarlo como algo dicotómico, yo creo que podría un poquito fracturar la forma en que entendemos o comprendemos esa misma realidad, porque siempre están fungiendo en cualquier espacio. Y comenzamos con la compañera de Argentina, pues porque estaba bien distante, ¿verdad? Y el regalo del micrófono, no necesitas nada. Te escuchamos. Te escuchamos usted. A ver, la división Argentina-Chile en principio han sido muy usada estratégicamente o no, pero creería que sí, justamente para decir que los chilenos eran los invasores, o sea, el pueblo mapuche venía de Chile y eran los invasores, y el pueblo mapuche mató a todos los pueblos que estaban en Argentina. O sea que quizás la propia distinción de Argentina-Chile no sea la mejor de las divisiones para hablar justamente de la cuestión mapuche. Hasta el día de hoy se siguen escuchando este tipo de argumentos a nivel popular, quiero decir, no desde investigadores o desde las personas comprometidas. Y si tenemos en cuenta lo que los propios pobladores mapuche hacen referencia, ellos hablan de todo el territorio, ¿no? Del Urumapu, del Bulmacu, de todo el territorio sin distinguir las naciones. Y en todo caso dicen la tierra del este y la tierra del oeste para hacer referencia
a lo que en la actualidad es Chile y Argentina. Ahora bien, si nosotros tenemos que hacer una distinción en lo que actualmente es Chile, hay otro tipo de organización, otro tipo de fortaleza política, otro tipo de reivindicaciones. Hay un pueblo mapuche que intenta y busca ser nación mapuche. Hay un reconocimiento y una visibilidad pública mucho mayor que en Argentina. Si tenemos en cuenta las prácticas propias del pueblo mapuche, para decirlo rápidamente, en Argentina se perdió bastante, lo pongo entre comillas, el término perdió, pero es para decirlo rápido, y en Chile se mantiene mucho más, así como la lengua, así como deportes, así como las machis, las mujeres ganadoras. Del lado argentino, quizás tenga mucho que ver el, entre comillas, éxito de la campaña del desierto. Todo esto está mucho más desarmado, ¿no? Todo esto está mucho más desintegrado. Y es por eso que la lengua es uno de los factores que fue lo primero que se atacó, y en la actualidad es lo que están tratando de rearmar y de buscar que sea algo de uso cotidiano. Lo que pasó particularmente es que los propios abuelos, para defender a sus hijos y a sus nietos, no querían enseñarles en lengua mapuche, porque sabían que si los blancos los escuchaban hablar en lengua, los iban a matar. Entonces, una estrategia fue no enseñarles a los nietos y a los hijos la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los abuelos que sabían hablar fluidamente, por una cuestión de edad, ya murieron, y hoy en día las nuevas generaciones, los niños, están aprendiendo desde la escuela. Que si uno se pone a pensar, es una transmisión bastante paradójica, que ahora sea el Estado el que enseñe la lengua, el mismo Estado el que quitó esa ley, esa fuerza identitaria e impuso el castellano. Sin embargo, en un montón de otros circuitos, en otras comunidades, se siguen manteniendo, se está recuperando, se hacen prácticas de discusión y de diálogo entre los jóvenes. O sea que lo que vemos que está tan perdido en realidad no es tanto, pero bueno, también hay que trabajar para que no sea una cuestión de discriminación. Los adolescentes, por ejemplo, que se van a estudiar a las ciudades, siguen sintiendo que son discriminados. No les da orgullo decir que son mapuche, siguen tildándolos de indios. Entonces en el uso diario no se dialoga. Estoy hablando en términos generales, ¿no? En lengua mapuche. En algunas comunidades se sostiene mucho más que en otras, ¿sí? Ahí, por supuesto, hay que ver cada caso, cada comunidad, cada historia familiar. Bueno, no sé si le respondo al compañero lo que quería consultar. Cualquier cosa le pido a las chicas que me lo escriban para entenderlo un poco mejor, ¿sí? Bueno, respecto de tu pregunta. No, está apagado. Bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que hay que trabajar con la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, ser un poco más sensible. Es una pregunta muy complicada, porque, por ejemplo, nosotros los antropólogos nos preguntamos siempre si podemos participar, hacer injerencia en los asuntos de las comunidades a donde van. Es decir, cuando uno va y se acerca y te das cuenta de la realidad social que viven
el grupo de personas, pues uno no puede evitar, a lo mejor, en este espíritu de, no sé, noble, de ayudar o algo, pues querer participar, ¿no? Pero siempre creo que hay que mantenerse como a cierta distancia pues, de esos asuntos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, por ejemplo, y ya lo hemos visto en muchos lugares, lo que se hace es se retoman los trabajos académicos y a partir de ellos se utiliza, por ejemplo, para, no sé, el derecho de la tierra. Tierras que tenían desde mucho tiempo y que en los documentos, por ejemplo, como los códices de Chaloya que se manejan, se marca su pertenencia. Y eso se expresa en los trabajos académicos y ellos los utilizan para esos propósitos. Pero yo creo que si trabajamos en la cuestión de la sensibilidad para las prácticas comunitarias, sí sé que es muy complicado, inclusive a mí me ha tocado, ¿no? De repente que vas pasando y te cierran porque hay una peregrinación o una procesión o no sé, una fiesta, pues feria, eso es lo más común, ¿no? Que se cierra la avenida, se hace una feria y pues a ver qué. Entonces, pues, ¿qué se hace? Igual solo tener un poco de sensibilidad frente a estas otras prácticas, creo. Eso es lo que yo pienso. Respecto a las comunidades en los diferentes pueblos de las direcciones que aquí ya les mencioné, y lo que encontramos primero, por ejemplo, por donde entramos, donde te puedes dar un poquito cuenta es en la magnitud de las festividades, que son mucho mayor, y es que está detrás de la magnitud de las festividades para la participación comunitaria. La gente aporta más, la gente se involucra más, hay más cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, cuando uno voltea hacia Milpalta, pues hay una organización política mucho mayor en respuesta a diferentes fenómenos. Hace poco, por ejemplo, fui a un ¿cómo se llama? Un Congreso Nacional Indígena. Y ahí, por ejemplo, se estaban tratando muchos de los asuntos relativos a los bosques o a los recursos forestales de las comunidades de Milpalta. Y para ello se ve que hay una, digamos, organización más o menos considerable. Entonces se puede ver, digamos, en lo simbólico, en lo político y en lo social, es decir, el tejido comunitario es muchísimo mayor en estas comunidades. Nosotros hemos ido también a otros pueblos, por ejemplo, digamos que está el periférico, por ejemplo, lo que yo estoy trabajando, no está el periférico, igual está un poquito más para acá, los pueblos de Coyoacán, pero ya si te vas haciendo más hacia el norte, digamos que se va como reduciendo un poco más la fortaleza de las comunidades que aún se mantienen. Por eso es que, digamos, solamente como referente tracé el periférico, bueno, el profesor también ya hablaba de la frontera simbólica. Entonces, por eso que nosotros nos hemos dado cuenta que el sentido comunitario, todo lo que implica las redes de relaciones entre las familias troncales, la organización política, las festividades, etcétera, etcétera, es mayor de este lado, más hacia la parte sur. Sobre lo otro, sobre la dicotomía, yo creo que esa es una buena pregunta. Yo creo que la dicotomía, bueno, como yo lo planteo, es decir, el conflicto que de repente puede haber es cuando una calle que es un eje vial importante se bloquea. Entonces ahí se está utilizando, se está apropiando de manera física y simbólica por las comunidades, pero es un espacio público, es una vía de tránsito. Yo creo que lo que se puede encontrar ahí, por ejemplo, si se recurre a la memoria histórica, para nosotros, por ejemplo, cuando vamos a estas comunidades, ahora como están, pues se observan urbanizadas, se observan ya completamente transformadas, etcétera, etcétera. Pero cuando les empiezas a preguntar a las personas por cómo eran esos territorios, digamos, toda la parte emocional, toda la parte simbólica empieza a surgir. Y esa, por ejemplo, a eso me referiría yo con un espacio comunitario. Por un espacio público, pues estos son espacios que solamente muchas veces son utilizados de tránsito y tienen una mirada, o se pueden ver desde el punto de vista utilitario, es decir, solo me sirve para transportarme, pero no tiene ningún sentido para mí. Solo atravieso por el eje 10, pero no importa para mí mucho. Por ejemplo, que antes había un puentecito ahí, lo atravesaba un río,